Qué bien, me gusta gente que trae a un día de formación cuaderno y bolígrafo. ¿Cuántos han traído cuaderno y bolígrafo? Muy bien. Y me encanta todavía los vintage que llevan su Biblia de papel. ¿Cuántos tienen Biblia de papel aquí? Muy bien. La gente que nunca pasará de moda. En los siguientes minutos, y vamos a tomárnoslo con calma, vamos a ir avanzando en el tema, me gustaría hablarte acerca de la mente. Y quiero comenzar estableciendo claridad en algo que generalmente es una confusión para nosotros, porque generalmente confundimos el cerebro y la mente. Y solemos pensar que hacen referencia a lo mismo, pero en realidad cerebro y mente, aunque conviven aquí en tu cabeza, son dos realidades diferentes. Dos realidades diferentes que conviven en esta dimensión, en el mismo lugar, aquí en tu cabeza. ¿Cuántos tienen una cabeza? A ver, tócatela para saber si la tienes ahí. Pero que en realidad, por decirlo de alguna manera, hacen referencia a dos dimensiones diferentes. El cerebro es material, la mente es inmaterial. El cerebro es físico, la mente es metafísica. En otras palabras, el cerebro está hecho de átomos, pero la mente está hecha de espíritu. Y eso significa que la mente va a trascender al cerebro. El cerebro tiene fecha de caducidad, pero la mente es eterna. La Biblia deja muy claro a lo largo de toda la revelación bíblica que somos seres que tienen estas dos realidades, la física y la metafísica, los átomos y el espíritu. Y no solo es una verdad revelada en la Biblia, incluso científicos que no necesariamente son cristianos ya están sospechando que somos más que átomos. De hecho, hay bastantes estudios que demuestran que los seres humanos tienen conciencia más allá de su cuerpo físico. Eso se llaman, por ejemplo, experiencias cercanas a la muerte o en el umbral de la muerte. Hay recogidos muchísimos testimonios de personas que en el quirófano, cuando su corazón dejó de latir o su cerebro entró en paro, literalmente durante varios minutos de muerte clínica, ellos sintieron como que abandonaban su cuerpo conscientemente y podían ver en el lugar a los médicos, intentar reanimarlos, recuerdan conversaciones, incluso ven áreas fuera del lugar, ven lo que estaba ocurriendo en la otra habitación, lo ven desde otra perspectiva, tienen información que es imposible de tener por mera coincidencia. De hecho, yo en mi vida he conocido al menos a 3 personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. ¿Cuántos aquí han conocido a alguien que les ha dicho, yo estuve muerto y recuerdo que vi esto, vi lo otro? ¿Cuántos? Levantad la mano, me interesa. Fijaos, mirad a vuestro alrededor. No puede ser casualidad. Es decir, puede ser que no creas en la Biblia, pero hay una evidencia tan poderosa que avala que somos seres que trascienden la materia, que ya la gente no lo puede negar. Estamos llegando a un punto donde hay tanta prueba, tanta evidencia, tanta documentación, que es escandaloso negar que somos seres que trascienden la materia. Por esa razón, cuando te hable de cerebro, estoy hablando de materia. Cuando te hablo de mente, estoy hablando de espíritu. Y aunque generalmente los cristianos hacemos mucho énfasis en lo espiritual, nuestra mayordomía como discípulos de Cristo no solo debe ser una mayordomía espiritual, sino también una mayordomía material. Porque aunque la mente va a trascender al cerebro, mientras estemos en esta dimensión, la mente inmaterial se asienta sobre el cerebro material.
Y tu potencial como discípulo está ligado a ser un buen mayordomo de tu cerebro y de tu mente. Es decir, la salud de tu cerebro y la salud de tu mente van a determinar si vas a estar boicoteado como discípulo de Cristo o vas a ser potenciado como discípulo de Cristo. Y te voy a adelantar algo. Todos los que estamos aquí, que recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y Él nos dio el Espíritu Santo, tenemos el potencial divino para hacer proezas. Es decir, tenemos todo lo que Dios nos puede dar para cumplir nuestro propósito. El problema no es si tienes o no tienes ese potencial. Ya lo tienes, te fue dado, ni siquiera lo ganaste. Cristo lo ganó por ti en la cruz. Se llama el Espíritu de Dios, está en ti. Pero realmente tú no eres peligroso para el mundo de las tinieblas, aunque tengas el potencial para conmover el infierno, si tu mente está hackeada por el enemigo. Es decir, el poder más grande del universo en una mente que está bloqueada, que está limitada, que está hackeada por el enemigo, no sirve de nada. Es potencial desperdiciado. Y el drama de la iglesia es que tiene todo el poder para hacer proezas, pero tiene una mente enferma que limita su potencial. Por esa razón vamos a empezar hablando de la mente, porque quizás donde tienes el problema es en la mente. Pregunta al que está a tu lado, ¿estás bien de la cabeza? Muy bien. Estamos tranquilos. No estoy predicando, estoy intentando enseñar. Hoy estamos en otro ambiente y espero ir poniendo fundamentos, porque me gustaría que salieseis de aquí quizá con una revelación que pueda transformar tu vida para siempre, porque lo que voy a compartir ha cambiado mi vida cristiana. Mirad, yo estudié ingeniería informática. Entonces estudié el mundo del hardware y del software. ¿Cuántos tienen su smartphone? ¿Puedes sacarlo un momento? Este aparatito tecnológico tiene dos realidades. Tiene el hardware y tiene el software. El hardware es la parte física de este aparato. El software es el código de este aparato. Y hardware y software conviven juntos en tu smartphone y hacen que este smartphone cumpla funciones. El hardware hace referencia a la circuitería, los chips, la pantalla, la cámara. El software hace referencia al código, al lenguaje informático que genera lo que se llama un sistema operativo y además permite que se diseñen aplicaciones que desarrollan funciones, desde redes sociales, calculadora, agenda. Y las grandes tecnológicas, Apple, Samsung, Xiaomi, no vamos a entrar en competencia aquí a ver cuál es mejor, pero compiten año tras año para crear un hardware más poderoso, es decir, una circuitería más poderosa, mejores cámaras, mejores pantallas, mejores chips. Hay una competencia entre las tecnológicas, pero las tecnológicas saben que por mucho que tú desarrolles el hardware, si no tienes un buen software instalado, este aparatito no sería más que un pisapapeles de $1000. Es decir, un hardware poderosísimo, sin un sistema operativo, sin un software que extraiga su potencial, no sería más que un pisapapeles de $1000. Y quizá te estés preguntando, bueno, ¿y por qué todo este rollo del hardware y del software? Muy bien.
A lo que me estoy refiriendo es que aquí en tu cabeza tienes el hardware biológico más poderoso que se conoce en el universo. Es el procesador biológico más potente del universo conocido. Se llama cerebro. Todavía estamos descubriendo el potencial de un cerebro humano. No se sabe cuáles son los límites de procesamiento de información de un cerebro humano. El cerebro humano es una proeza biológica en medio de un universo de piedras y de estrellas donde algo como esto no puede existir por casualidad. 1500 gramos de materia gris capaz de hacer verdaderas proezas, de procesar información, crear conceptos, hacer cálculos. Y todos, el día de nuestra concepción, recibimos gratuitamente, sin pagar nada por ello, un cerebro. ¿Cuántos aquí han recibido un cerebro? Bien, todos gratuitamente, el día de nuestra concepción, recibimos el procesador biológico más poderoso del universo. Todos aquí tenemos un cerebro capaz de hacer proezas. Pero la pregunta es, si todos tenemos un cerebro con ese potencial, ¿por qué la vida de algunos aquí es próspera y la vida de otros aquí es pobre? ¿Por qué la vida de algunos aquí es en completa libertad y otros están en ciclos de esclavitud? Si todos aquí tenemos el mismo cerebro, ¿por qué la vida de algunos aquí está llena de alegría y la vida de otros está sumida en una profunda tristeza? Todos tenemos el mismo cerebro, pero la cuestión es que no todos tenemos la misma mente instalada en ese cerebro. Es decir, no todos tenemos el mismo sistema operativo, el sistema de pensamiento instalado en ese cerebro. No todos tenemos el mismo sistema de creencias. Y la Biblia dice, lo dijo el gran sabio Salomón, tal como un hombre es en sus pensamientos, tal es ese hombre. Es decir, el resultado de nuestra vida está estrechamente ligado con la forma en la que pensamos. Lo que somos es un reflejo de nuestro sistema de creencias, de nuestro sistema de pensamientos. Es decir, aunque tengamos el mismo hardware, no todos tenemos el mismo software. Todos tenemos el mismo cerebro, pero no todos tenemos la misma mente, porque la mente es un sistema de creencias que opera en nuestro cerebro, que va a determinar quiénes somos y va a determinar nuestro potencial. Y Satanás sabe esto, por eso a él no le preocupa que tengas todo el potencial del cielo, llamado Espíritu Santo, si tienes una mente hackeada con un virus del infierno. ¿Alguna vez tu smartphone o tu ordenador ha sido hackeado con un virus? Crea un verdadero desastre. El hardware sigue operativo, pero el software tiene un lenguaje malicioso, se llama así, un lenguaje malicioso que empieza a decirle al aparato, al smartphone, al ordenador, que haga cosas que no tienen razón, y entonces de alguna manera empieza a saturar el sistema, la circuitería se sobrecalienta, se bloquea y entonces deja de funcionar. Y eso es exactamente lo que Satanás intenta hacer con los discípulos de Cristo, hackear sus mentes. Y Marcel, si tú me preguntases cuál es el verdadero problema de la iglesia a nivel mundial, para mí es una iglesia con un tremendo potencial, pero con una mente hackeada. Hackeada por el enemigo. Entonces, vamos a seguir construyendo esto. Mientras estemos en esta dimensión, tenemos una responsabilidad de ser buenos mayordomos de nuestro cerebro
y de nuestra mente. Porque ya sea que Satanás logre enfermar nuestro cerebro o nuestra mente, habrá logrado su objetivo. Y en los próximos minutos quizá va a parecer un poquito extraño escuchar ciertas cosas que voy a decir de boca de un predicador. Pero voy a asegurarte que aunque no suenen espirituales, las cosas naturales son tan importantes en el reino de Dios como aquellas que a veces decimos que son las verdaderamente importantes. Porque te voy a decir una cosa, ese cuerpecito que Dios te ha dado, Él dice que es el templo de Dios. Y cada vez que tú descuidas tu cuerpecito, estás descuidando el templo divino. Dios ha decidido que tu cuerpo sea la manera en la cual Él entra en contacto en este mundo y afecta a este mundo. Fíjate si el cuerpo es importante, que cuando Dios quiso salvarnos, necesitó un cuerpo. Necesitó un cuerpo. Cristo, aunque es eterno, se encarnó. Y el cuerpo fue un mecanismo esencial para su obra mesiánica. Entonces un cristiano no debe menospreciar su cuerpo, porque su cuerpo es parte de la misión. Si tú de alguna manera eres capaz de tener un gran espíritu lleno de conocimiento y de unción, pero tu cuerpo se enferma, quizás estás quitándole 10 años de influencia del reino de Dios a causa de que no has cuidado de tu vehículo. Entonces se va a poner un poquito interesante lo que vamos a hablar ahora, pero quiero hablarte de cómo el cerebro, cuerpo, y la mente, espíritu, deben ser cuidados como discípulos de Cristo. Para entender esto, primero debemos entender qué le da salud al cerebro y qué le da salud a la mente. Todo depende de cuál es su procedencia. ¿Dónde se nos revela en la Biblia la procedencia del cerebro y la procedencia de la mente? En Génesis capítulo 2. Quiero explicarlo así. Alguien, un chico que me ayude, ayúdame tú, por favor. Te has puesto en primera fila, te toca, sí. Tú que me miras con cara de, ¿qué me va a hacer? Quítate la chaqueta, por favor. Wow, no sabías que te iba a salir tan caro este. ¿Puedes tumbarte boca arriba? Sí, gracias. Dice Génesis capítulo 1 que Dios, el programador divino, el programador del universo, creó todo el cosmos con el poder de su palabra. Es decir, todo el cosmos está diseñado con lenguaje divino. Él dijo y fue hecho. Cada átomo del cosmos fue obra de una palabra de Dios, una codificación del lenguaje divino. Si los científicos, los físicos cuánticos, un día logran partir el átomo a su esencia más fundamental, van a descubrir que la esencia fundamental de la creación es el sonido de la voz de Dios. Todo en el cosmos está hecho de la palabra divina. Pero es interesante notar que cuando Dios creó al ser humano, en Génesis capítulo 2, Él hace algo diferente a hablar. Él creó los planetas hablando, creó las plantas hablando, creó los animales hablando, creó cada átomo del universo hablando, pero cuando creó al ser humano, lo hizo involucrándose de una manera personal. Como un artista moldea su obra, el creador tomó polvo de la tierra, barro de la tierra, metió sus manos en la creación y empezó a modelar al ser humano, modelando sus piernas, sus deditos, con polvo de la tierra, barro de la tierra, brazos, pecho, intestinos, pulmones, corazón, ojos, nariz y también cerebro. Con
cada pliegue empezó a crear del polvo de la tierra un cerebro con cada pliegue y lo puso ahí. Y cuando terminó de modelar al ser humano, al cuerpo del ser humano, incluido el cerebro, ¿de qué? ¿De qué esencia? ¿Del qué? ¿Del qué? Del barro, del polvo de la tierra. Todavía el ser humano no tenía vida. La Biblia dice que para que el ser humano tuviese vida, Él, el Creador, sopló su aliento en la nariz del ser humano. Y entonces el ser humano llegó a ser una mente viviente. Dos dimensiones: barro, polvo y aliento divino. El polvo, el barro, es el origen del cerebro. El aliento divino es el origen de la mente. Gracias. Entonces, una vez entendemos el origen del cerebro y el origen de la mente, le podemos dar a cada uno lo que necesita para mantenerse sano. Apunta esto: como el cerebro proviene del polvo de la tierra, para mantener el cerebro sano, debes mantenerlo conectado a los nutrientes tangibles de la tierra. Es decir, tu cerebro demanda alimentación saludable. Tu cerebro demanda al menos 7, 8 horas de sueño nocturno. Escucha, tu cerebro demanda ejercicio físico. Tu cerebro demanda silencio. Tu cerebro demanda naturaleza, entrar en contacto con la tierra, con la naturaleza, pasear descalzos, tocar la hierba, no solo el asfalto, la hierba. Tu cerebro demanda aire puro, aire fresco. Ay, tío, qué cosa tan extraña estás diciendo hoy, pero no sabía yo que eras uno de estos de coach de la salud. Escucha. Demasiados azúcares procesados son veneno para tu cerebro. Bollerías, panes azucarados, harinas ultraprocesadas son veneno, enferman tu cerebro. Obviamente, exceso de alcohol, marihuana, cocaína enferman tu cerebro, lo enferman. Pero no solo eso, dormir solo 3, 4, 5 horas cada noche porque estás expuesto a la pantalla de tu smartphone, perdiendo el tiempo viendo reels o TikToks absurdos, enferma tu cerebro. La contaminación acústica y la contaminación ambiental que hay en las grandes ciudades enferma tu cerebro. Lo que estoy intentando decir es que todas estas cosas que nos metemos en el cuerpo o nos rodean o nos influencian atentan contra la salud del cerebro. ¿Qué es lo que necesita el cerebro para estar sano? Lo que formó parte de su diseño. Necesita tierra, necesita lo natural, necesita lo puro. Hoy en día estamos hablando mucho acerca de enfermedades mentales, pero muchas veces no son enfermedades de la mente, son enfermedades del cerebro. ¿Por qué? Porque cuando nosotros enfermamos el cerebro tenemos desbalances químicos en nuestro cerebro que nos vuelven inoperativos. Y todas estas tendencias a la depresión, a la ansiedad, tienen mucho que ver con un desbalance químico en la química de nuestro cerebro. Y no me entendáis mal, yo considero muy valioso el trabajo de los psicólogos, de los psiquiatras, de los médicos. Yo no estoy en contra de tomar pastillas
que ayuden, escucha, que ayuden a regular la química en nuestro cerebro. Yo de vez en cuando tomo pastillas, por ejemplo, ibuprofeno, paracetamol. Cuando algo no funciona bien en la química de mi cerebro, me duele la cabeza, tengo unos dolores, algo está pasando, una inflamación, yo utilizo la química para ayudar a mi cerebro a regularse. Pero aunque creo que no está mal, también creo que es peligroso intentar arreglar con químicos lo que se arregla con mejores hábitos de vida. Porque mucho de lo que estamos intentando arreglar con químicos se arreglaría con mejores hábitos de vida. Y hábitos de vida es espiritual. Un cristiano que mata su cerebro es un cristiano que no va a lograr desarrollar todo su potencial en este mundo. Durante este año he estado con 3 pastores, Marcel, en España, con un potencial tremendo para cambiar sus ciudades, pero a que han quedado bloqueados durante meses porque han terminado en la cama de un hospital después de un ataque cardíaco, un derrame cerebral o algún tipo de enfermedad. Y generalmente, en el caso de los 3 pastores, que tienen todo mi respeto y admiración, los 3 me miraron y me dijeron: Itiel, el médico me ha retado, ¿cómo lo decís aquí? Me ha confrontado porque me he quitado 10 años de vida por mi mala alimentación, porque no duermo por las noches, porque no hago ejercicio, porque aunque me he dedicado a estudiar la Biblia, a hacer proyectos eclesiales, a servir de esta y esta manera, he ido matando la química de mi cerebro, de mi cuerpo, y ha colapsado. Y todos ellos han dicho: estoy intentando comenzar a tener mejores hábitos de vida porque Dios demanda que sea un buen mayordomo de mi cuerpo para que mi vida se alargue lo suficiente y pueda cumplir con toda la asignación divina que me ha sido dada. Ahora, no toda enfermedad en nuestra vida es nuestra responsabilidad, pero hay enfermedades en nuestra vida que sí son nuestra responsabilidad. Y a veces Dios no quiere sanarte con un milagro, quiere sanarte con mejores hábitos de vida. Mucho de lo que estamos haciendo que nos hace estar tristes, ansiosos, nos tiembla el párpado del ojo, estamos como siempre alterados, acelerados, todo eso se corrige durmiendo mejor, comiendo mejor, haciendo ejercicio, buscando silencio, contacto con la naturaleza y empezando a sacar azúcares, grasas, exceso de alcohol o de otras sustancias que estamos tomando, o limitando el uso de las pantallas. Algunas personas no creen en el poder sanador de que te dé el sol en la cara. Claro, lo que no entendemos es que la luz de estas pantallitas no sustituye a la luz solar. Nosotros no fuimos diseñados como seres humanos para depender de la luz de estas pantallitas. Nosotros dependemos de la luz solar. Y si tú buscas en la estadística de tu smartphone, no te voy a enseñar la mía porque es una vergüenza, las horas a la que estoy expuesto a este aparatito, te darás cuenta de que pasas más horas expuesto a la luz de tu smartphone de lo que pasas expuesto a la luz solar. Es que me siento triste, es que me siento apagado, es que me falta vitalidad. Te falta sol. No, es que será un demonio. No, es tu smartphone, sin vergüenza. No es un demonio lo que te está pasando. Y fíjate que yo creo en la operación demoníaca y cómo esto afecta en nuestras vidas, pero hay cosas que son tu responsabilidad arreglar. Es decir, tu cerebro necesita tierra.
Ahora algunos se están empezando a sentir mal, ahora que me vean, que no estoy en buena forma física, ¿qué va a opinar el predicador de mí? ¿Qué más da lo que yo opine de ti? La cuestión es, ¿esa es tu mejor versión? Porque como discípulo de Cristo, no se trata de que seas un hombre o una mujer fitness, no se trata de eso, pero se trata de que seas una mujer o un hombre que no se envenene. Que no se envenene. Es que dentro de las iglesias cristianas vemos mal el cigarrillo. En la Biblia en ninguna parte dice no fumarás, ¿verdad? No lo dice. Pero ¿por qué consideramos que fumar es pecado? Por un principio, atenta en contra de la salud del templo divino. Entonces, si nosotros consideramos que el cigarrillo es pecado, ¿por qué todo el abuso que hacemos de azúcares y grasas ultraprocesadas no lo consideramos pecado también? Uy, qué tenso se está poniendo este taller y tía, no sé qué. Te voy a decir una cosa. Este mensaje ha sido importante para mí primero, porque yo llegué este año a cumplir 40 años de vida y ya no puedo vivir de la buena genética que me dio mi papá. Al principio de este año me di cuenta de que cuando intentaba ponerme los calcetines, no podía sin hacer un esfuerzo. Realmente me costaba tener flexibilidad. Y fui confrontado por el Espíritu Santo y me dijo, si no cuidas tu cuerpo, no vas a poder cumplir con toda la asignación que tengo para ti. Y desde entonces nunca he hecho ejercicio en mi vida, nunca he mirado mi dieta y os voy a decir una cosa, fui engañado con la idea de que estar delgado es estar saludable y no es verdad. Porque cuando fui a un experto y miró mis índices de grasa y musculatura, me dijo, Itiel, la salud no es estar delgado, la salud es tener músculos que pueden sostener tu masa ósea y que sean lo suficientemente flexibles para que puedas moverte. Y desde entonces llevo prácticamente, sé que no se nota todavía, pero llevo 5 meses con un entrenador personal. Tú me creerás que al principio era como una tortura hacer ejercicio. De verdad, odiaba, quería matarme. Pero ahora estoy esperando que lleguen los días de mi entrenamiento, porque después de cada sesión de entrenamiento siento como que se liberan unas hormonas en mi cuerpo que me hacen sentir feliz. Cuando tú haces ejercicio, cuando tú te mueves, te sientes feliz. Es como de repente se te ilumina la mente y dices, wow, estoy feliz. Y mucho en nuestra vida se arreglaría simplemente saliendo a pasear. No, es que en Chile no puedes salir a pasear porque te roban el teléfono. No sé, pero pasea sin teléfono. Muévete, activa tus músculos. Esto lo estoy diciendo porque después de encontrarme con estos 3 pastores con ataques al corazón y derrames cardiovasculares y cerebrales, yo dije, esto es una advertencia que Dios me está haciendo. Y he tenido que romper con este patrón de, no, pero cuidar el cuerpo no es espiritual. Cuidar el cuerpo es espiritual porque tu cuerpo es el templo de Dios. Y no estoy diciendo todo esto para que alguien se sienta culpable, estoy diciendo esto para que alguien tome decisiones para el cambio, la salud y que pueda extraer todo su potencial. Porque si Satanás toca tu cerebro, por mucho que tú tengas al Espíritu Santo dentro, si tú estás deprimido y ansioso por tus malos hábitos de vida, no vas a poder ser el discípulo de Cristo que podrías llegar a ser. ¿Tiene sentido hasta aquí? Muy bien, hasta aquí la clase de fitness. Ahora hablemos de la mente, que es donde nos vamos a centrar más en la enseñanza de esta mañana.
La mente proviene del aliento divino. Entonces, para mantener la mente sana, debes mantenerla conectada a los nutrientes intangibles de Dios. Es decir, ¿qué te pide la mente? La mente te pide espíritu y verdad. En otras palabras, la mente te pide estar conectada con las palabras de Dios, los pensamientos de Dios y la presencia de Dios. Es lo que tu mente necesita para estar sana. Demasiada entretenimiento basura mata la mente. La pornografía, la exposición a imágenes pornográficas enferman la mente. Pero te voy a decir que otras cosas enferman la mente. El discurso de los políticos enferman la mente. Ideologías corruptas que tienen mentiras disfrazadas de verdad enferman la mente. Abuso verbal es recibir mensajes que te desvalorizan y constantemente te dicen que no vales para nada. Todo eso enferma la mente. Es decir, la mente se enferma con el código, tiene mucho que ver con el lenguaje, tiene mucho que ver con las palabras. Por eso cuando tú lees la palabra de Dios, tu mente se sana, pero cuando tú estás expuesto a otras palabras satánicas, y digo satánicas porque son mentira, tu mente se enferma. Tiene mucho que ver con la codificación. Por eso he hablado acerca de Satanás hackeando tu mente. ¿Cómo hackeó Satanás la mente de Adán y Eva? ¿Cómo penetró en su mente? Y puso ahí una mentira que activó en ellos una rebelión que destruyó todo el planeta Tierra y lo sumió en la caída del pecado. ¿Cómo lo hizo? A través de una conversación, unas palabras. Es decir, lo que entra a la mente va a liberar algo en nuestra mente. Las palabras en sí mismos son semillas que traen bien o mal. La genética de las palabras va a liberar algo en nosotros. Por esa razón, lo que dejamos entrar en la mente determina la salud de nuestra mente. Déjame poner un ejemplo comparativo. ¿Creéis que existe una comparación, es decir, una conexión entre emborracharte cada fin de semana de tu adolescencia, intoxicándote con alcohol, y que durante toda tu adolescencia tu papá te diga que no vales para nada? ¿Existe una conexión entre emborracharte todos los fines de semana de tu adolescencia y tener un padre que abusa verbalmente de ti? ¿Existe alguna conexión entre esto? Sí, las dos cosas te matan. La primera mata la química de tu cerebro, la segunda mata la esencia de tu mente. Son veneno igual. Hoy estamos entendiendo que ciertas cosas en el mundo material nos enferman y ciertas cosas en el mundo espiritual nos enferman. Y tener una mayordomía de lo que entra en nuestro cerebro y de lo que entra en nuestra mente es nuestra responsabilidad como discípulos de Dios, como discípulos de Jesucristo. Y voy a volver a insistir en esto. Todo el potencial del cielo, que es el Espíritu Santo, en un cristiano que tiene un cerebro o una mente enferma, es potencial desperdiciado. Desperdiciado. Esto ha sido la introducción. Me gustaría saber si hasta aquí hemos entendido el concepto de, vale, nuestro cerebro, nuestra mente están en nuestra cabeza y tenemos responsabilidad. Al cerebro le damos tierra, a la mente le damos espíritu y verdad. Solo con esto ya os puedo enviar a casa para que penséis en ello.
Pero bueno, ya habéis apartado el día, vamos a seguir aprovechando, ¿no? Bien, en esta segunda parte de este bloque, quiero hablar acerca de Jesús como el entrenador de mentes. ¿Cuántos saben que Jesús es el mejor entrenador de mentes que existe? ¿Qué es lo que creéis que Jesús estuvo haciendo durante aquellos 3 años con sus discípulos? Llevándoles de un lugar a otro, conviviendo con ellos, mostrándoles milagros, haciéndoles escuchar sermones. ¿Qué es lo que intentó hacer Jesús con aquellos discípulos durante los 3 años que convivió con ellos? Porque seamos claros, si todo se trataba de recibir al Espíritu Santo, eso ocurrió en Pentecostés y ocurrió en un día. Pero ¿por qué lo que ocurrió en un día, Jesús necesitó 3 años previos para que lo que ocurrió en un día tuviese sentido? El Espíritu lo recibieron en un día, pero Jesús durante 3 años, ¿qué estuvo haciendo con sus discípulos? Entrenando sus mentes. En otras palabras, durante 3 años, con cada sermón que les predicó, con cada conversación que tuvo, con cada milagro que hizo, con cada acción, con cada ejemplo, Jesús desinstalaba un sistema de pensamiento en la mente de sus discípulos basado en los criterios de su cultura, e instalaba un nuevo sistema de pensamientos que Jesús llamó el reino de Dios. Eso es lo que Jesús hizo durante 3 años. Oísteis que fue dicho, pero ahora yo os digo. Es decir, vuestro sistema mental funciona de esta otra manera, pero os voy a decir cómo funciona el sistema mental del reino de Dios. Jesús se pasó 3 años. Es que te has perdido esto, Marcela, que ha sido muy bueno. Que ha sido muy bueno esto. 3 años reconfigurando el cerebro de sus discípulos para que en el día de Pentecostés, cuando recibiesen el Espíritu Santo, pudiesen ser útiles y usar ese poder. El Espíritu Santo en un día, pero Jesús necesitó 3 años. 3 años para reconfigurar el cerebro de esos cabezones. ¿Sabéis cómo llamamos nosotros a esos 3 años de reconfiguración? Lo llamamos discipulado. Discipulado es reconfiguración mental. Se trata de hacerte pensar de una manera diferente. Pablo habló de esto en Romanos capítulo 12 y dijo: no os conforméis a este siglo, sino renovad vuestro entendimiento. Es decir, la renovación mental es la reconfiguración de nuestra mente, que ha aprendido de una manera, pero ahora que pertenece a otro reino, debe aprender todo nuevamente. Eres el resultado como discípulo de Cristo de lo que piensas. Y claro, no puedes pretender que si tu discipulado se basa únicamente en estar expuesto a la verdad solo 1 hora a la semana cuando tu pastor te predica el domingo. Quiero decirte que 1 hora a la semana no puede competir con horas y horas y horas de exposición a este aparatito que te está reconfigurando la mente con cada serie que ves, con cada noticia que lees, con cada canción que escuchas. 1 hora de sermón bíblico no puede competir con horas y horas y horas de reconfiguración mental de parte de este sistema. La tristeza para mí, Marcel, es que hay cristianos que saben más de Pokémon, que saben más de la polémica política, que saben más de nombres de jugadores de fútbol, que saben más de youtubers, de lo que saben de los misterios del reino de Dios. La Biblia nos enseña que nuestra reconfiguración está ligada con nuestra exposición.
Pablo en Corintios dijo lo siguiente, no sé si tengo el texto por ahí. Segunda de Corintios 3:18 dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Lo que dice este texto es que nuestra transformación está ligada a nuestra contemplación. Aquello a lo que tú te expones te transforma. Por eso dice, nosotros contemplamos a Dios como contemplamos un espejo y nos vamos transformando de gloria en gloria en gloria a su imagen a medida que estamos expuestos. Ahora, si en vez de el espejo al que estamos expuestos, en vez de ser Dios, es este espejo negro, también somos transformados. Esta pantallita se llama el Black Mirror, el espejo negro. Esta pantallita también es un espejo que te transforma, que te da una imagen. Por eso la transformación de nuestras vidas, la reconfiguración de nuestras vidas es según nuestra exposición. Ahora yo tengo un nuevo bebecito en casa, tiene 4 meses. Por cierto, esta es mi primera salida después de 5 meses de baja de paternidad. Me lo he tomado con calma, he dicho, mira, 5 meses solo para ser papá y esposo. Y era mi salud, era mi regalo y para mí ha sido lo mejor que he hecho. He estado leyendo cosas sobre reconfiguración mental. ¿Y sabes lo que dicen de los bebés? Que los bebés, en la etapa en la que su cerebro es plástico, lo que necesitan para desarrollar su cerebro es interacción cara a cara con su papá y con su mamá. Es decir, que su papá y su mamá pongan su rostro, lo iluminen frente a su hijito y empiezan a hacerle esas cosas estúpidas que hacemos los papás con los bebés. Esa es reconfiguración mental. Y dicen que cuando el bebé empieza a sonreír, cuando interactúa, cuando mantiene la mirada, literalmente se están creando nuevas conexiones neuronales en su cerebro. Son las neuronas espejo. Son las que se reconfiguran por contacto con un rostro. ¿Y no te has dado cuenta que en la bendición sacerdotal Moisés nos enseñó a orar que el rostro de Dios sea iluminado sobre ti? El rostro de Dios iluminado sobre ti es la manera en la que el Padre mira a sus hijos cara a cara y los reconfigura. De la misma manera que yo con mi bebé me ilumino el rostro frente a él y estoy interactuando cuando el Padre tiene su rostro frente a nosotros, se está reconfigurando. Por eso la contemplación es la transformación en nuestra vida. Y la contemplación requiere tiempo y tiempo personal. No es solo el versículo diario. Es que me ha parecido el versículo diario de la YouVersion. No, la contemplación es tomar ese versículo y meditar en él, rumiarlo, saborearlo, profundizar en él. Eso es contemplación. Parar y adorar a Dios y dejar que tu mente contemple su belleza. A medida que tú contemplas más a Dios, eres transformado a su imagen. Claro, los discípulos, mientras estuvieron esos 3 años con Jesús, ellos tuvieron el rostro de Dios frente a ellos y Él los estaba reconfigurando. Y casi todas las peleas de Jesús con sus discípulos era porque eran muy cabezones. De eso les llamaba, ¿cómo les llamaba? Duros de cerviz, que es, en chileno, ¿cómo se dice duro de cerviz? Cabezón. Cabezón. Constantemente Jesús les estaba diciendo, si el problema no es el espíritu que os voy a dar, si con el espíritu que os voy a dar podéis conmover el mundo entero, ahuyentar las tinieblas, sanar enfermos, pero si seguís siendo unos cabezones, todo el poder
de Dios en vosotros será poder desperdiciado. Bien, estoy tomándome tiempo. ¿Aguantáis aquí? ¿Aguantáis? Se supone que hay 2 sesiones, pero si me alargo en la primera, yo a lo que llego. ¿Está bien? Y luego ya descansamos, no os preocupéis. Hasta donde llegue vuestro cerebro y vuestra mente, ¿está bien? Ya está medio fundido. ¿Hasta aquí estamos aprendiendo algo? Para mí es súper práctico. Me gustaría hablaros de Mateo capítulo 16. Y voy a tomar lo que me resta del tiempo para hablaros de la masterclass de Jesús con sus discípulos acerca de el poder de la mente y de su responsabilidad de ser guardianes de la mente. ¿Está bien? Poned el texto en la pantalla. Es Mateo capítulo 16, versículos 5 al 23. Es mucho texto, pero nos va a ayudar. Dice así: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. ¿De qué se habían olvidado los discípulos? Del pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis mente dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis mente, ni aún os acordáis mente de los 5 panes entre 5.000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? El Evangelio de Marcos dice 12 cestas. ¿Ni de los 7 panes entre 4.000? ¿Y cuántas canastas recogisteis? El Evangelio de Marcos dice 7. ¿Cómo es que no entendéis mente? Que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina. ¿Cuál sería un sinónimo de doctrina? Doctrina es una ideología, es un sistema de ideas, sistema de pensamiento, ¿vale? Guardaos de las ideologías de los fariseos y de los saduceos. Continúa en el versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Es decir, esto no viene de conocimiento humano, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Fíjate, qué poderoso. ¿Cuántos querrían que la iglesia en Chile pudiese tener tanto poder que las puertas del infierno no prevaleciesen contra ella? Y dice: y a ti, esto es uno de mis versículos favoritos, pero es uno de los versículos que he tardado más años en entender. Fíjate lo que dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que era Jesús el Cristo. Hasta aquí épico, ¿verdad? Pero no termina ahí. Versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, y en ninguna manera esta te acontezca. Pero Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás,
Me eres tropiezo porque no pones la mira, la mente en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Muy bien, aguántame hasta aquí y luego ya nos vamos a descansar. Pero ya que hemos construido hasta aquí, no te quiero soltar hasta que lo termine. ¿Está bien, Marcel? ¿Termino esto? ¿Estamos aquí? Esto que acabamos de leer es una masterclass de Jesús con sus discípulos. Él les estaba enseñando el poder del acuerdo mental. Di conmigo, acuerdo mental. Déjame ser claro desde el principio. Jesús le enseñó a sus discípulos y nos está enseñando a nosotros esta mañana que a Dios y a Satanás les importa tu mente. Hay un conflicto cósmico. De hecho, lo solemos llamar guerra espiritual, que es un conflicto por poseer tu mente. ¿Por qué? Porque el reino que posee tu mente posee tu vida. En otras palabras, quien posee la mente domina la vida. El reino que consiga establecer una bandera en tus pensamientos, si consigue establecerse ahí, va a dominar tu vida. Y ese conflicto por poseer tu mente es guerra espiritual. El campo de batalla de la guerra espiritual no ocurre tanto fuera de nosotros como ocurre dentro de nosotros. Ahora, yo sí creo, y esto lo dejamos para otro taller acerca de guerra espiritual, porque yo creo muchísimo en ella. Creo que hay batallas en el mundo celeste entre los seres celestes rebeldes y leales a Dios, pero esas batallas nosotros no podemos intervenir en ellas directamente. Es decir, incluso en la carta de Judas hay una amonestación muy fuerte frente a los cristianos que andan insultando a los ángeles o maldiciendo a los ángeles, y se les dice cosas como: ni siquiera el arcángel Miguel, cuando se disputaba el cuerpo de Moisés con Satanás, le maldijo directamente, sino que dijo: que Dios te reprenda. O sea, cuidado con las batallas en las que nos metemos. Nuestra batalla espiritual se libra en el campo de batalla de la mente humana, porque cada mente que es traída a la lealtad de Cristo es territorio que el enemigo pierde en una región. Por esa razón, si alguien quiere simplificar la guerra espiritual es la gran comisión. La gran comisión, que es traer la lealtad de las mentes humanas a Cristo, es lo que le quita territorio al enemigo en una región. No gritar a los ángeles, gritar a las mentes. Por eso el primer y gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. ¿Con una parte de nuestra mente? No, ¿con qué? Con toda nuestra mente. Es decir, el primer mandamiento es Dios diciéndonos: quiero toda tu mente. No quiero una parte de tu mente, quiero toda tu mente. Y esta es la tragedia de la vida cristiana, que tenemos mentes compartimentadas. Somos unos esquizofrénicos. Le damos una parte de nuestra mente a Dios, que es la parte religiosa, la parte de lo que hacemos los domingos, pero luego en las diferentes áreas de nuestra mente tenemos establecidos ídolos que gobiernan. Y detrás de cada ídolo, ¿quién se encuentra siempre? Satanás. A Satanás no le importa que tú vengas cada domingo a la iglesia y llores en el sermón de Marcel y te emociones y sientas cosquillitas. A Satanás no le importa que Dios tenga tus emociones si Él puede tener un sector de tu mente. Satanás dice: está bien,
Si yo solo necesito el 10% de tu mente, no necesito más, solo necesito establecer una puerta abierta en tu mente y desde ahí operar, hackear. Es como un troyano. ¿Sabéis lo que es el mito del caballo de Troya? Un regalo que se te da, pero dentro de aquel regalo que entró en la fortaleza de Troya había soldados enemigos. A Satanás no le importa que el 90% de tu mente le pertenezca a Dios, si él puede tener acceso en el 10% y empezar a crear mecanismos de control en tu mente. Y yo me doy cuenta de esto, cómo los cristianos no aman a Dios con toda su mente, porque Jesús nos explicó que amar a Dios es sinónimo de obedecer a Dios. Es decir, el amor no es romántico. Ay, es que yo amo tanto a Dios. Pero luego votas al partido político que va en contra de los principios de Dios. Espera. No, es que yo amo a Dios. Yo no tengo ni idea cuáles son los partidos políticos de Chile, ni me interesa saberlo porque ya suficiente tengo con los locos de España. Pero amar a Dios con toda tu mente significa que tu área política está rendida a la obediencia de Dios. No, es que yo amo a Dios y lloro los domingos. Sí, pero cuando se trata de sexo, mantienes relaciones sexuales con tu novia. Cuando se trata de con quién te novias, da igual que sea en yugo desigual. Claro, es que sí, Dios tiene ese romanticismo. Es que me como tu cara, Jesús. Pero luego cuando se trata de quién gobierna el área relacional o sexual, hay un ídolo. Somos románticos, Señor, te amo. Pero cuando se trata del área económica, entonces no, ahí mandan otros principios y bueno, es que lo de diezmos y ofrendas no lo tengo yo tan claro. O bueno, este dinero de esta forma, ¿cómo lo diríais en Chile? Seguro que hay una palabra para decirlo. Lo ilegal. ¿Cómo es lo ilegal? Los chantis, los chantas, ¿no? Entonces, nuestra mente está compartimentada. Pensamos que cuando invitamos a Jesús a venir a vivir a nuestra vida, lo que le preparamos es una habitación en nuestro corazón. Ven, Jesús, entra y vive en mi corazón. Te he preparado una preciosa habitación en mi corazón. Él no quiere una habitación en tu corazón. Él quiere las llaves de propiedad de toda la casa. Quiere toda la mente. Quiere que toda área de tu mente ame a Dios. Es decir, que la manera en la que tú votas al partido político, practicas sexo, administras tu dinero, sea una evidencia de tu amor a Dios con toda tu mente. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? ¿Tiene sentido? Amamos a Dios con toda nuestra mente en la manera en la que pensamos o en la manera en la que decidimos rendir o no rendir nuestros pensamientos a Cristo. Ahora bien, esta es la parte donde se pone más interesante y voy a utilizar el típico truco de los predicadores para decirte, me queda poco tiempo, estate tranquilo, ya nos vamos. Que es pedirle al pianista, ¿puedes acompañarme en el piano, por favor? No sé si estás por aquí. Si está por ahí, si no me ponéis algo de música de fondo, no me pongáis Bad Bunny, por favor, de fondo. Vamos, ese ejercicio, vamos. Vamos a hacer unas flexiones, vamos a salir de aquí. Vale, aquí todo lo que he dicho hasta ahora para mí solo es la base para esta revelación que cambió mi vida cristiana para siempre. Y no quiero exagerar, pero realmente considero que lo que voy a exponerte ahora puede transformar tu vida cristiana y puede transformar tu iglesia y finalmente puede transformar una ciudad y una nación. Y es lo siguiente, creo que fundamentalmente
Tu mente es importante para Dios y para Satanás, porque el reino de Dios y el reino de Satanás se extienden en este mundo a través del acuerdo mental con los seres humanos. Lo voy a volver a decir. Creo que para Dios y para Satanás tu mente es importante, porque creo que el reino de Dios y el reino de Satanás se extienden en este mundo a través del acuerdo mental con los seres humanos. Ay, no tengo yo claro esto de que el reino de Dios y el reino de las tinieblas se extiendan por el acuerdo humano. Vale, déjame ponerte un ejemplo. Adán y Eva. Mientras Adán y Eva estaban de acuerdo mentalmente con Dios, en el área de gobierno de Adán y Eva, que se llamaba el huerto del Edén, se liberaba una atmósfera, una realidad, la realidad del reino de los cielos. Es decir, el acuerdo mental de Adán y Eva con Dios hacía que el lugar que ellos gobernaban manifestase una atmósfera, una realidad, el cielo sobre la tierra. En el momento en el que Satanás, la serpiente, hackeó la mente de Adán y Eva con una conversación, y ellos decidieron ponerse de acuerdo con la serpiente tomando del fruto prohibido, ese acuerdo mental de Adán y Eva con Satanás cambió la atmósfera del huerto y transformó ese lugar en un lugar infernal, lleno de muerte, enfermedad, violencia, envidia, miedo. Es decir, el acuerdo mental de Adán y Eva con Dios y el acuerdo mental de Adán y Eva con Satanás liberaban una atmósfera en el lugar de influencia. Y lo que estoy intentando decir es que eso de traer el reino de Dios a la tierra se trata de ponerte de acuerdo mentalmente con Dios, porque allí donde tú estás eres un portal del cielo o del infierno. Y el portal con el cielo o con el infierno siempre depende de tu acuerdo mental con el cielo o con el infierno. Y todos aquí tenemos áreas de influencia. Podemos pasar de áreas pequeñitas como puede ser tu casa, áreas más grandes como tu negocio, áreas más grandes como puede ser el gobierno de una ciudad o el gobierno de una nación. Hay diferentes niveles de autoridad y de influencia dependiendo cada ser humano. Pero todo ser humano tiene un área de influencia y ese área de influencia es tu responsabilidad. Tu responsabilidad es que en ese área de influencia se manifieste el cielo y no el infierno. Un cristiano en un área de influencia determina si en ese área de influencia va a haber más del cielo o más del infierno. Y no hay lugar neutral. Allí donde un hombre está, el acuerdo mental de ese hombre libera algo en el lugar donde él tiene influencia. ¿Gana terreno el reino de Dios o gana terreno el reino de las tinieblas? Ay, Etiel, no lo tengo del todo claro. Bueno, dime, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre la India y Suiza? Hablemos en términos de riqueza. ¿Qué país es más rico en recursos naturales? Diamantes, minerales, petróleo, recursos de la naturaleza. ¿La India o Suiza? La India. Te digo lo que tiene Suiza: cabras. Sin embargo, ¿dónde hay un nivel de vida superior? ¿En la India o en Suiza? ¿Por qué? Por el acuerdo mental de las personas que influyen en esa región. Resulta que Suiza es la cuna de la reforma protestante. Calvino, Singlio, todos eran de
Suiza. Suiza fue construida sobre las bases del pensamiento protestante, de la reforma protestante. Los valores como la libertad, la igualdad, el respeto a la vida humana, el valor de la mujer, todo eso no son ideas filosóficas de filósofos europeos. Todos ellos son fruto de la reforma protestante en Europa. Y Suiza, aunque no tiene recursos naturales, es una nación tan rica, tan poderosa, tan influyente, porque el acuerdo mental de los que viven en Suiza, consciente o inconscientemente, lo honren o no lo honren, es un acuerdo mental con los principios del reino de Dios. Incluso sin saberlo, tienen bases protestantes, tienen bases bíblicas, piensan bíblicamente, incluso aunque no honren la Biblia, pero piensan bíblicamente, y eso hace que Suiza sea rica. En la India, ¿cuál es el acuerdo mental? Con la religión hinduista, que ni siquiera te dice que tú puedes mejorar en la vida, sino que tú naces y no puedes mejorar, que lo único que tienes que hacer es morirte y reencarnarte en una mejor posibilidad, porque la vida de una vaca vale más que la vida de un ser humano. ¿Tú has ido a la India? En la India paras ahí, ya estás enfermo. Ves las cosas más terribles que puedes ver en las calles de la India. Gente muriéndose en las calles y nadie ayuda. Son cadáveres putrefactos. La limpieza, el orden social, la libertad, la forma en la que administran todo eso, solo es la evidencia de su acuerdo mental. Ellos están de acuerdo mentalmente con un montón de ídolos. Es que el problema de Latinoamérica no es si sois ricos o no sois ricos. Siempre el problema de Latinoamérica es el acuerdo mental de los latinoamericanos. No, es que el problema son de los españoles imperialistas. No, cada uno tenemos nuestra responsabilidad. Cuidado que España somos lo peor de Europa. No, España también es el resultado de la falta de una reforma protestante. Porque en el sur de Europa gobernó la Iglesia católica y en el norte de Europa gobernó la Iglesia protestante. Y todo tenía que ver con dos formas de educación y de acuerdo mental. En el sur era miedo al infierno, en el norte era transformación social. Así funcionaba. Y cada uno tiene que asumir su responsabilidad. Somos como país lo que pensamos. Somos como país lo que pensamos. Pero no nos vayamos tan lejos. Nuestras casas. ¿Por qué hay casas en las que tú entras y sientes que te quedarías ahí a echar una siesta? Y hay otras casas en las que entras y dices, ya me quiero marchar. Porque toda casa tiene una atmósfera. ¿Y quién libera esa atmósfera en esa casa? Aquellos que tienen la autoridad de gobierno en esa casa, papá y mamá. El acuerdo mental de papá y mamá libera una atmósfera en la casa. Es el acuerdo mental de papá y mamá que se ponen de acuerdo con lo que están escuchando en la televisión, o lo que escuchan en la radio, o lo que leen en internet, o lo que pone en la palabra de Dios. Es el acuerdo mental en una especie de ritual alrededor de la mesa. Porque te digo algo, es en la mesa de una casa, mientras nos sentamos alrededor de la mesa, papá, mamá y los hijos, donde se crean los acuerdos mentales que van a liberar la atmósfera en esa casa. Donde tú entrenas la mente de tus hijos es alrededor de la mesa. No esperes que ese entrenamiento de la mente de tus hijos la haga el pastor Marcel. La tienes que hacer tú. Tú determinas la atmósfera de tu casa diciendo, en esta casa se hace lo que dice tu madre. Eso es lo primero. No, es broma. En esta casa
se viven estos valores, estos principios, y están basados en nuestro acuerdo mental con la Biblia, con la palabra de Dios, gobernamos nuestras casas y hacemos que nuestra casa tenga una atmósfera siendo los sacerdotes desde la mesa. Jóvenes, jovencitos que estáis aquí, yo ya puedo ver vuestro acuerdo mental entrando en vuestra habitación. Porque si yo entro en tu habitación y tienes los calzones medio cagados debajo de la cama, no haces la cama, escucha esto, no haces tu cama, ropa tirada por todos lados, comida comida sin recoger en la mesa, tu acuerdo mental es con el caos, no con el orden. Y tú dices, no, es que yo quiero cambiar el mundo en el nombre de Cristo. Empieza limpiando tu habitación, desgraciado. Porque tú no puedes transformar una atmósfera global si ni siquiera puedes transformar la atmósfera de tu habitación. La atmósfera que está bajo tu gobierno revela tu acuerdo mental con el cielo o con el infierno. Ahora, aguántame un poquito más, estoy llegando al final y quiero terminarlo, porque si tú te das cuenta, todo el conflicto en el texto que hemos leído es un conflicto por el acuerdo mental de Pedro. Escucha esto, Pedro, un discípulo como tú y como yo, en un momento Jesús le dice a los discípulos, muchachos, ¿quién creéis que soy? Y los muchachos, bien cabezones, bueno, por ahí dicen, Jesús, que tú quizá eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Y Jesús dice, a ver, no, vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y entonces Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, eres el Mesías. Y entonces Jesús le dice a Pedro, Pedro, bien hecho. Esto no te lo reveló carne ni sangre, es decir, esto no viene de conocimiento humano, sino que te lo reveló mi papá desde el cielo. Es decir, esa información en tu mente no ha venido de lo que has visto a tu alrededor, ha venido directamente del pensamiento de Dios. Y literalmente, ¿qué le dice Jesús a Simón? Le dice, por esta revelación ya no te llamarás Simón, te vas a llamar Pedro. Literalmente, un acuerdo mental en la mente de Pedro transforma la identidad de Pedro, de Simón a Pedro, le cambia el nombre. Qué épico, ¿verdad? Ahora, ni una semana después, Jesús les está explicando a los discípulos, muchachos, llega el día de mi sacrificio, debo ser entregado en aquella cruz, es necesario, pero no me quitan la vida, yo la entrego. Y mientras está diciendo eso Jesús, Pedro, el mismo Pedro de la declaración épica, lleva a Jesús aparte y le dice, no puede pasarte esto, no, huye del sacrificio. Le dice, ten compasión de ti mismo, huye de tu muerte. ¿Y qué hace Jesús con Pedro? Lo reprende, pero no reprende tanto a Pedro como reprende su acuerdo mental. Le dice, te reprendo, Satanás, quítate de delante de mí, Satanás. Lo que está haciendo no es reprender a Pedro, sino el acuerdo mental que Pedro estaba teniendo con Satanás en ese momento. Le dice, no estás poniendo tu mira, tu mente en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Literalmente, la sugerencia de Pedro era decirle a Jesús que no se sacrificase por nosotros. Ese acuerdo mental era para la destrucción de toda la raza humana. Fíjate si es fuerte. En una semana vemos una batalla por la mente de Pedro. Todo es un conflicto por el acuerdo mental de Pedro con el cielo o con el infierno. Ahora, ¿no estáis de acuerdo conmigo si digo que esa es la batalla que vivimos cada día?
Te levantas por la mañana, empiezas tu devocional, tu versículo del día. Me voy a poner de acuerdo con este versículo. Me pongo de acuerdo. Y entonces te metes en tu coche, empiezas a conducir a tu trabajo y ese desgraciado chileno se te mete por ahí y lo envías a la cresta. Sé mis palabritas en chileno. ¿Qué? Y en menos de 3 horas te has puesto de acuerdo con el cielo y con el infierno. Y es una batalla por tu mente, es una batalla por con qué te estás poniendo de acuerdo, qué piensas. Por eso cada vez que eliges lo que vas a escuchar en la radio es guerra espiritual. Cada vez que eliges qué vas a ver en Netflix es guerra espiritual. Cada vez que eliges si vas a escuchar o no a ese político es guerra espiritual. Cada vez que tienes una conversación en el trabajo es guerra espiritual, porque es una guerra por la posesión de tu mente. Por la posesión de tu mente. ¿Con qué se va a poner de acuerdo tu mente? Porque ese acuerdo mental va a hacer que el reino de Dios avance en una región o que el reino de Satanás avance en una región. De hecho, y esto es lo fuerte, cuando Pedro hace esa declaración épica de acuerdo mental con el Padre, ¿qué regalo le da Dios a Pedro? Las llaves. Les dice: Pedro, toma las llaves. Y dice: todo lo que abras en la tierra será abierto en los cielos, y todo lo que cierres en la tierra será cerrado en los cielos. Y cuando pensamos en esto de las llaves, nos viene a la imagen esa caricatura de Pedro con las llaves de las puertas del cielo en la entrada, diciendo a la gente: tú entras, tú no entras, tú entras. Pero eso es una caricatura. De hecho, no es una llave lo que Jesús le da a Pedro, le da llaves y habla de puertas. Y mi pregunta esta mañana es: ¿qué puede abrirse o cerrarse en este mundo que se conecta con lo que se abre o se cierra en el mundo celestial? Llevo prácticamente 1 hora y media hablando de eso, entonces espero que lo hayas pillado. Las puertas están en la mente. ¿Y qué son las llaves que abren o cierran puertas en nuestra mente? Son las revelaciones de la verdad. ¿Tú no te has dado cuenta de que cuando una revelación de la verdad viene a tu vida, pum, Marcel, toma, Dios te la da? A veces viene por una enseñanza, por tu tiempo íntimo con Dios, por una conversación, te da una llave. Esa llave abre algo en tu mente. Y cuando se abre, de repente es como que tienes acceso a potencial del reino de Dios al que antes no tenías acceso. Y de repente se liberan cosas nuevas en tu vida solo porque vino una verdad. Muchas veces hablamos de esto de: esta verdad me fue revelada y mi vida cambió. Y es que literalmente abre una puerta en tu mente que está conectada con una puerta en el cielo, y literalmente todo el potencial al que antes no podías acceder ahora está abierto para ti y puedes acceder a ello. Por eso Jesús era la puerta abierta del cielo sobre la tierra. Él tenía la mente perfecta. Entonces cada vez que alguien se acercaba a Jesús, no entraba en contacto solo con Jesús, entraba en contacto con el reino de los cielos. Tocaban a Jesús y ¡ah! Eran sanados, liberados, la depresión se marchaba, libertad. ¿Por qué? Porque Jesús era un portal abierto, una puerta abierta de par en par del cielo sobre la tierra. Donde Jesús entraba, el reino de los cielos entraba, el reino avanzaba. Por esa razón, el primer sermón de Jesús a sus discípulos es: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué tiene que ver arrepentirse con el reino de Dios? Si tú crees que arrepentirse es llorar la pena por las cosas que haces mal, no tiene nada que ver llorar la pena con el reino de Dios. Pero ¿qué tal si la palabra arrepentimiento quiere decir otra cosa? Arrepentimiento, ponlo en la pantalla, viene de una palabra que está unida por 2 palabras, que es
metanoía. Metanoía. Meta es cambio o transformación y noía es mente, es decir, cambio o transformación de mente. Jesús estaba diciendo, muchachos, la era del reino ha llegado. Y si tú quieres entrar en esta era y a todo su potencial, tienes que arrepentirte, es decir, tienes que cambiar de mente. Es decir, tu transformación mental es lo que te va a dar acceso a todo el potencial del reino de los cielos. Pero si no cambias tu mente, no entras. Tú puedes tener tu cuerpo esta mañana aquí, pero si tu mente no está arrepentida, tú no accedes a todo el potencial del reino de los cielos. Y lo triste, Marcel, es que algunos en esta sala se han arrepentido lo suficiente como para librarse del infierno, pero no se han arrepentido lo suficiente como para acceder a todo el potencial del reino de los cielos. Lo voy a volver a decir. Algunos en esta sala os habéis arrepentido lo suficiente para libraros del infierno, pero no os habéis arrepentido lo suficiente como para acceder a todo el potencial del reino de los cielos. Y cuando Dios te llama al arrepentimiento, no te llama a arrepentirte lo justito para no ir al infierno, te llama a transformar tu mente tanto que puedas acceder a todo el potencial del cielo. De hecho, el objetivo de un cristiano es tener la mente de Cristo. Porque si nosotros tuviésemos la mente de Cristo, podríamos acceder a todo el potencial que Cristo accedió. Es decir, si tú tuvieses la mente de Cristo instalada en ti completamente, podrías hacer todo lo que Cristo hizo. Todo, salvo su obra expiatoria, todo lo que Jesús hizo como ser humano, tú lo puedes hacer si tienes la misma mente que Él tuvo. Por eso en un seminario como este, el objetivo no es informarte, es transformarte. Yo te estoy desafiando esta mañana a que entiendas que Dios no quiere meter información en tu mente, Él quiere transformación en tu mente. Porque los religiosos acumulan muchos versículos bíblicos en su mente, muchos versículos, pero esos versículos bíblicos no son su manera de pensar. Y tú puedes tener un montón de versículos bíblicos en Reina Valera de 1960 archivados en tu mente y que esos versículos bíblicos no transformen tu sistema de pensamiento. No se trata de tener la Biblia en tu mente, se trata de que la Biblia sea tu manera de pensar. No sé si me estoy explicando. Escritura memorizada no es suficiente, necesitas escritura procesada en tus pensamientos. ¿Por qué? Porque un cristiano con mente renovada cambia la atmósfera. Y Tiel, ¿cómo podemos transformar Chile? Se transforma Chile con cada mente transformada. Ay, es que no me gusta Chile, la culpa es de los políticos. No, si no te gusta Chile, la responsabilidad es de la iglesia de Chile. ¿Por qué? Porque Chile se va a ver más como el reino de los cielos a medida de que tenga más cristianos con la mente de Cristo en las posiciones de gobierno en la ciudad. Y no solo hablo de gobierno político, hablo de que una mamá ejerce gobierno en una casa, un papá ejerce gobierno en una casa, pero todos los que sois empresarios, los que sois maestros, los que sois fontaneros, los que sois estudiantes, tenéis un área de responsabilidad. Esa atmósfera depende de vosotros si se va a ver al cielo o al infierno. Y cuantos más cristianos con mente transformada haya dispersos por la ciudad, más se va a parecer esa ciudad al cielo. Lo que no puede ser es que en países de Latinoamérica haya índices de
50% cristianos y haya más criminalidad que en países ateos. Es que eso no puede ser. Eso quiere decir que podemos estar aquí reunidos en el culto dando las emociones a Dios, pero nuestra mente no está transformada, porque un cristiano con mente transformada libera el reino de los cielos ahí donde está. ¿Cuántas veces os he dicho que terminaba? Esta es la tercera. Ahora sí voy a terminar. Y esta es la única sesión de la mañana, porque íbamos a tener dos, pero como esta ha sido una bien larga. Pero hasta aquí me gustaría saber, ¿hasta aquí hemos entendido el valor? Es que Itiel, yo quería, no sé, una predicación así como más divertida. Realmente considero que os estoy compartiendo algo que ha transformado mi vida para entender cómo transformar una ciudad. Entonces quiero terminar hablándote de la advertencia que Jesús le hace a sus discípulos en este texto. Les hace una advertencia y les dice: cuidados de las levaduras. Cuidaos de las levaduras. Y nombra específicamente en el Evangelio 3 levaduras. Pónmelas en la pantalla. Es la levadura de los fariseos, la levadura de Herodes y la levadura de los saduceos. Lo primero que quiero que quede claro, porque yo no lo sabía, ¿cuántas reposteras o mujeres que hacen pan o pasteles hay en la sala? ¿Hay alguna? A ver, ¿quién? ¿Alguna? Hay. Usted, ¿cómo se llama? Andrea. Usted sabía, porque usa la levadura, ¿verdad, Andrea? Sí. A que usted no era tan ignorante como yo, al pensar que la levadura era como el azúcar o como la sal, a que usted sabe que la levadura es una bacteria, una especie de hongo. ¿Lo sabía? Diga, sí, lo sabía. Ignorante, me puedes decir, ignorante, lo sabía. Yo no tenía ni idea que la levadura es un hongo, es una bacteria, no es un virus, pero digamos que fermenta la masa, la degrada. Y sí, eso cambia el sabor de la masa. Y un poquito de levadura puede leudar toda la masa, la infla, la fermenta. ¿Por qué? Porque es un hongo. Y un poquito de ese hongo se expande en toda la masa y fermenta toda la masa. Y Jesús les dice a los discípulos: cuidado con las levaduras. Pero cuando estaba hablando de las levaduras, ellos primero piensan que está hablando de pan, y Él les dice: no, estoy hablando de doctrinas, estoy hablando de ideologías, estoy hablando de sistemas de pensamiento. Y habla de 3 sistemas de pensamiento que gobernaban en la época de Jesús: el sistema de pensamiento de los fariseos, de Herodes y de los saduceos. La levadura de los fariseos es el sistema de pensamiento religioso. La de Herodes es el sistema político mundano, y la de los saduceos es la del sistema liberal materialista. Y no tengo tiempo para profundizar en por qué cada uno de estos representan esos diferentes sistemas de pensamiento. Pero la pregunta esta mañana es: ¿cuáles son las levaduras que hay en Chile? Yo te voy a decir una levadura que tenemos, por ejemplo, en España. Es un sistema de pensamiento que cuando entra en la mente de un niñito puede hacer que ese niñito años después se estirpe los senos o se ampute los testículos, porque cree que ha nacido en el cuerpo equivocado. Una levadura de una ideología, por ejemplo, liberal, esta ideología LGTBI, de la transexualidad, un poquito entra en la masa mental de un niñito y empieza a fermentar.
El año pasado yo tenía a mi hija en un colegio público porque era el colegio público que teníamos más cerca de nuestra casa. Y yo le estaba dando un voto de confianza porque es un colegio público de un pueblo. Pero me bastó que mi hija viniese con un librito infantil de dibujitos que se titulaba "Los niños pueden pintarse las uñas y las niñas pueden ser guerreras de acción", que parece una tontería, pero era toda una idea de que esas cosas que dicen que son de niñas y esas cosas que dicen que son de niños en realidad no es verdad. Y yo entendí que eso era levadura que intentaba fermentar la mente de mi hija. Y no sé tú, pero yo soy el guardián de la mente de mi hija. Yo gobierno mi casa desde la mesa de mi hogar. Y cuando yo me senté en esa mesa y vi ese libro, le dije: hija, lo que dice este libro no es verdad, porque en esta casa nosotros estamos de acuerdo no con lo que dice ese libro, estamos de acuerdo con lo que dice Dios. Y ningún niño nace en el cuerpo equivocado, ninguna niña nace en el cuerpo equivocado. Tú eres una niña y te bendecimos como niña, y eres una niña con propósito y puedes hacer las cosas que hace una niña, y no existen límites en tu potencial como mujer, porque Dios te ha hecho para ser una mujer completa, poderosa, valiente, inteligente. Pero hay cosas que van a ser tu responsabilidad y otras serán responsabilidad de los hombres, y esto está bien porque es el diseño de Dios. Y claro, tenía 6 años, no se lo decía así, obviamente, ni tan intenso, pero tú me estás entendiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo soy el guardián de la mente de mi hija. Y yo, cuando noté que esa levadura estaba intentando fermentar la mente de mi hija, tuve que tomar una decisión: sacar a mi hija del colegio y meterlo en un colegio católico. ¿Sabes por qué lo he tenido que meter a mi hija en un colegio católico? Porque en España no tenemos los suficientes cristianos valientes y que pongan de su dinero y le echen, ¿cómo dicen aquí? Huevos para hacer colegios cristianos con valores donde yo pueda llevar a mi hija. Entonces la he tenido que llevar a un colegio católico. Obviamente he hablado con la directora, le he dicho que somos evangélicos y que hay ciertas cosas que no compartimos, pero ya me voy a encargar yo de explicarle lo de la Virgencita María a mi hija, porque prefiero explicarle lo de la Virgen María que lo de los 30 géneros diferentes con los cuales ella podría sentirse identificada. La Virgen María, hasta la Virgen me cae bien ahora, la Virgen, un respeto. He tenido que tomar esa decisión porque soy el guardián de la mente de mi hija. Lo que se ve en mi casa, lo que se escucha en mi casa, lo que se dice en mi casa es responsabilidad mía. Y no hay nada más valioso en nuestra casa que las mentes. Las mentes. Y quiero que terminemos haciéndonos un análisis mental. La pregunta es: ¿tenemos nuestra mente fermentada con levaduras? Porque yo he visto a cristianos más políticos que evangélicos. Piensan más con unas ideologías políticas que cristianas. También he visto cristianos que tienen un sistema religioso tan enquistado, que no son capaces de cumplir con su llamado. He visto gente tan afectada por el sistema liberal materialista que están totalmente presas de objetivos que los están destruyendo. Y esta mañana me gustaría terminar esta sesión preguntándonos: si Jesús hubiese estado con nosotros en esa barca, ¿nos hubiese advertido de lo mismo? ¿Y cómo yo sé si tengo levadura en mi mente? Muy bien, la respuesta es la siguiente: si te obsesionas demasiado con el pan. Lo voy a explicar, ¿vale? Jesús le está diciendo a los discípulos: cuidados
de la levadura de los fariseos, de Herodes y los saduceos. ¿Y qué es en lo primero que piensan los discípulos? Ah, no trajimos pan. Pedro, a ti te tocaba traer pan. No, Juan, te tocaba a ti. Ay, es que no hemos traído pan, no hemos traído pan. Jesús estaba intentando hablar con ellos de las profundidades del reino de Dios. ¿Y en qué pensaban ellos? Y Jesús se da cuenta de los cabezones que tienen la barca y dice, no lo puedo creer. ¿Pensáis que os estoy hablando de pan? ¿Pensáis que os estoy hablando de pan? Y entonces les hace recordar. ¿Por qué les hace recordar? Porque está intentando llevar sus mentes a una imagen. Y les dice, ¿recordáis aquella vez cuando yo tenía 5 panes y había 5,000 personas que alimentar? ¿Cuántas cestas de pan me sobraron? Y ellos dijeron, 12. Y Jesús les dice, ahora, ¿recordáis cuando yo tenía 7 panes y había 4,000 personas que alimentar? ¿Cuántas cestas me sobraron? Y ellos dijeron, 7. Y uno dice, ¿por qué tanta obsesión de Jesús en los números? Porque no sé si lo has visto, pero Jesús les ha dicho, cuando yo tenía menos pan y el desafío era más grande, me sobró más que cuando yo tenía más pan y el desafío era más pequeño. Jesús les estaba diciendo, cuanto menos pan tengo y más gente que alimentar hay, me sobra más que cuanto más pan tengo y menos gente que alimentar. En otras palabras, para mí el pan no es un problema. El pan no es un problema, estaba diciendo Jesús. Yo de donde no hay saco. ¿Tú crees que a mí me preocupa, después de lo que he hecho alimentando a miles y miles de personas con el pan, tú crees que a mí me preocupa que se os haya olvidado traer el pan? ¿Qué os pasa? Y eso es el diagnóstico de si nuestra mente está leudada. Jesús quiere hablar con nosotros de transformar una ciudad y tú solo estás preocupado por el pan. ¿Y qué representa el pan en nuestra vida? Las necesidades temporales. No, es que tenemos que pagar las deudas y tenemos que hacer esta reforma en la casa y comprarnos este coche y hacer esto. Nos falta pan, y vienes a la iglesia y solo hablas con Jesús del pan. Dame pan, dame pan, dame pan. Y Jesús dice, si eres mi hijo, el pan está asegurado. Deja de estar obsesionado por el pan. Escucha, piensa primero en el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Yo soy el que multiplica el pan y soy tu padre y soy tu amigo y estoy en la barca contigo. No vengas solo a hablar conmigo de pan. El pan está asegurado. El pan nuestro de cada día está sobre la mesa. Quiero hablar contigo de cómo transformar una ciudad. Cristianos tan preocupados por el pan que Dios no puede tener una conversación con ellos acerca de cómo traer el reino de los cielos a su ciudad. ¿Quieres pan? Toma pan, mira, toma pan. ¿Quieres pan? Toma pan, mira, toma pan. ¿Quieres pan? Venga, toma pan. Si hay pan de sobra, mira pan, hola. ¿Quieres pan? Mira, más pan. Toma pan, si tenemos pan de sobra, hay pan, hay gente que viene a la iglesia, Marcel, solo a por el pan. ¿Queréis pan? ¿Habíais venido hoy a por pan? ¡Tomad pan! Van a iglesias donde les dicen, es que vas a tener más pan. Te voy a dar las claves para tener más pan en tu almacén. Te vas a morir con tu almacén lleno de pan. Y cuando te mueras con tu almacén lleno de pan, te darás cuenta de que no se trataba la vida de tener tanto pan, tanto pan. Cuando mi mujer ve que estoy demasiado preocupado por el pan, me dice, ¿hace cuánto que no hablas con Jesús? Y me hace así, ¡pam! Toma pan. ¿Qué creéis? Este va con pincho. Tengo todavía un arma en mi mano. Mi mujer me dice, estás demasiado obsesionado con el pan, ¿por qué no vas a hablar con Jesús un ratito? Porque no es posible hablar con Jesús y salir de esa conversación preocupado por el pan. Sales de esa conversación diciendo, ¿cómo voy a cambiar el mundo para mi Jesús? ¿Cómo voy a cambiar el mundo para mi Jesús? Quizá tú habías venido a esta
a esta formación diciendo, a ver si Tiel me da 3 pasos para tener más pan en la casa. No hemos venido aquí a hablar de pan, hemos venido a hablar aquí de cómo el reino de los cielos puede extenderse en Chile. Y ese es el problema de los cristianos preocupados por el pan. ¿Quién quiere pan aquí? Ay, qué bonita. Toma más pan, si hay pan de sobra. No te preocupes, hazte un bocadillo ahí. Si estás demasiado preocupado por el pan, hoy quiero invitarte a cerrar esta sesión arrepintiéndonos por estar tan fermentados en nuestra mente. Se nos han metido estas ideas y a Satanás le encanta que los cristianos piensen en pan. A veces es que discutan por qué político es mejor. Si todos... Bueno, no iba a decir nada más. O que solo hablen los cristianos de la nueva serie de moda o del último programa en la televisión y nunca hablen del reino, nunca hablen de cómo podemos hacer que Chile se vea más como el cielo. Jesús con los discípulos durante esos 3 años les estaba entrenando para ser de su conspiración. La conspiración del reino de Dios. Los quería meter en todos los lugares posibles para transformar el mundo desde ahí. Y sigue haciéndolo. Pero si tú te vas a tu trabajo y en vez de ser un portal abierto del cielo sobre la tierra, eres uno más preocupado por el pan. Y no entiendes que estás ahí para salvar, para sanar, para restaurar, para liberar. Chile va a estar bajo dominio satánico, aunque nuestras iglesias estén cada domingo llenas de personas. Porque una mente fermentada es una mente inoperativa para el reino. Y yo querría invitarte a terminar esta sesión arrepintiéndote. Arrepintiéndote es decir, Señor, aquí está mi mente, quiero que la transformes. Y hemos dicho que esta transformación es por exposición. Entonces hay algo que tienes que hacer, es ¿cómo compito con toda la exposición de cosas malas para que la exposición a los valores del reino gane? Igual hay cosas que hoy tienes que decidir dejar de ver, dejar de oír. No, es que me gusta mucho ver esta telenovela o escuchar estas canciones o tener estas conversaciones. Bueno, quizá, no quiero ser legalista, pero quizás si no hacen bien a tu mente, tienes que dejar de escuchar y de ver. Y quizá tienes que empezar también a estudiar la escritura, a meterte profundamente, no solo a recordar versículos bíblicos, sino decir cómo este versículo bíblico transforma mi sistema mental. Si no estás leyendo libros cristianos, me han dicho aquí en Chile el gran problema es que los chilenos no leen. Me han dicho esto. Y cuando me han dicho eso, se me ha parado un poquito el corazón, porque es con la lectura, de buena lectura cristiana, de pensadores cristianos, que también transformamos nuestra mente. Yo sé si en una casa se hace guerra espiritual, si veo que hay una librería con buenos libros. Porque libros es guerra espiritual.